Hola, buenas noches. Eh, Mi nombre es Yolanda Beatriz Pachuca Vadillo, encargada del área de coagulación. Les voy a hablar sobre la interpretación de las curvas de coagulación del equipo Aceleto. Como objetivos tenemos conocer las metodologías que ocupa el equipo ACL 550, explicar las curvas de formación de fibrina y su utilidad, saber las características de una curva de coagulación normal para TP, TTP, TT, fibrinógeno, dímero D, conocer los algoritmos que el equipo utiliza para los test de primera y segunda derivada y saber qué es el delta de observancia. Eh, y también vamos a observar los errores más comunes, no tan comunes y cómo solucionarlos. Bueno, la coagulación implica la formación de un coágulo que nos va a ayudar a detener una lesión endotelial, eh, pero en estados de hipercoagulabilidad nos va a obstruir una vena o una arteria, que va a generar un fenómeno trombótico o va a evaluar la deficiencia de factores de la coagulación. El equipo tiene tres metodologías. Eh, la metodología coagulométrica turbidimétrica, que va a evidenciar el cambio de densidad óptica de una muestra de 405 nanómetros a 671 nanómetros. Es el rango en que se van a dar las lecturas de estas muestras, lo cual lo va a llevar a un fotodetector para que nos dé un tiempo de coagulación. Estos, estos equipos no solo nos van a dar un tiempo de coagulación como tal, sino que nos van a dar gráficas, las cuales nos van a servir para saber las características que tiene nuestra muestra, como va a ser la primera derivada, segunda derivada, y en base a eso vamos a analizar las muestras y no solo vamos a validar un resultado por validarlo. Ok. La siguiente metodología es la metodología cromogénica, que se basa en el uso de una sustancia cromófora que nos va a emitir un color. En este caso va a ser la paranitronilina. La composición del sustrato depende de la estructura blanco que va a ser la proteína que se va a medir. En este caso van a ser nuestros factores de la coagulación. Tenemos dos test, que es el directo y el indirecto. En el test cromogénico directo vamos a tener a la proteína C, al plasminógeno, que van a actuar sobre un sustrato que va a emitir color. El método indirecto va a ser en este caso la antitrombina, el anti-10, la sílica clotitine, que van a actuar sobre una cantidad de enzima determinada y va a generar un residuo de esa enzima, la cual va a reaccionar con el sustrato y va a generar la actividad enzimática residual, que esa va a dar un color. En este caso tenemos el ejemplo del antidiesa. El antidiesa tenemos un exceso de factor 10 que va a reaccionar junto con la antitrombina y con la heparina. Entonces va a ser ese complejo de antitrombina, factor 10, heparina. La, el factor 10 resultante va a generar, bueno, el factor 10 residual más bien va a reaccionar con el sustrato cromogénico, que va a ser la paranitronilina, para dar un color, que va a ser la medición del grado de inhibición de factor 10 por la heparina, lo cual pues nos va a dar un resultado que es el que nos sirve para el monitoreo de anticoagulantes en nuestros pacientes. En este caso ya sea heparina de bajo peso molecular o heparina no fraccionada. Tenemos el ensayo de la actividad de la proteína C. En este, el reactivo de la proteína C, que aquí está,
El reactivo de la proteína C va a hacer que la proteína C del paciente cambie a proteína C activada más la proteína S. La proteína C activada más la proteína S, calcio y fosfolípidos van a degradar el factor 5. Después, el factor 5 restante con factor 10 activado, calcio y fosfolípidos van a convertir a la protrombina en trombina. Y esta trombina va a reaccionar con el reactivo y va a generar paranitroanilina libre, lo que se va a medir en absorbancias de 405 nanómetros. También hay el método inmunoturbidimétrico, que va a ser con las micropartículas, las famosas micropartículas de látex, que van a estar recubiertas por el anticuerpo específico dirigido contra el analito, que en este caso va a ser nuestro antígeno a medir, que va a ser en las pruebas que se miden con este método son el dímero D, el factor de von Willebrand. Bueno. Pero estas curvas de reacción coagulométrica nos van a servir para analizar cómo está nuestra muestra. No solo nos va a dar un resultado como tal, como con otras metodologías. Eh, esta curva de reacción coagulométrica es una representación visual de la formación del coágulo de fibrina que nos ayuda a correlacionar los resultados del paciente. Entonces es muy importante que no solo validemos un resultado por validarlo y que analicemos estas curvas en muestras que vengan con interferencias, como heparina, como microcoágulos. Entonces, ¿para qué les vamos a analizar? Para que no haya una validación como de está contaminada o se fue la muestra coagulada y cosas que no, que podemos evitar analizando estas curvas. En los métodos ópticos hay cierto tipo de gráficas a analizar por resultados anormales, por resultados que nos den alertas o resultados que nos den errores. Las características específicas de la gráfica que tiene que cumplir debe haber una secuencia lógica en la formación del coágulo. Significa que la gráfica debe de ser una gráfica sigmoidea. Eso quiere decir que va a tener una fase de latencia en la parte del círculo azul, va a tener una fase de latencia, una fase inicial que va a ser la activación de los factores o la generación de trombina para que después cambie a que se transforme de fibrinógeno en fibrina y luego haya la estabilización del coágulo. En estas gráficas nos van a ayudar a analizar la cascada de coagulación como tal. Aquí ya vimos la activación de los factores, conversión de fibrinógeno en fibrina y la estabilidad del coágulo. También debe haber suficiente fibrinógeno, eso debemos de poner atención. El equipo compara cuánta turbidez separa la fase inicial de la fase final y eso es a lo que vamos a llamar delta de absorbancia. Ay. Eh, ¿Y cómo lo vamos a analizar? Pues nuestra absorbancia inicial menos la absorbancia final. Bueno, la final menos la inicial, la cual nos va a dar una diferencia de miliabsorbancias que deben de ser mayores a 20. La inicial menos la final. Y eso quiere decir que va a haber suficiente fibrinógeno. Y siempre que veamos una curva, nos tenemos que preguntar si hay suficiente fibrinógeno para la formación de ese coágulo. Esta es la curva que vamos a guardar y que vamos a recordar todos los días cuando analicemos nuestros resultados. El primer punto va a ser la activación de los factores. Después, la polimerización o la conversión de fibrinógeno en fibrina,
la estabilización de la fibrina o la estabilidad del coágulo y vamos a tener dos derivadas. La primera derivada, que va a ser la curva rosita, y la segunda derivada, que va a ser la curva azul turquesa. En la primera derivada nos va a dar indicio de el estallido de trombina o si hay riesgo de sangrado. En la segunda derivada nos va a decir la deficiencia de factores o alguna cuestión en base a los fosfolípidos. Ahora vamos a analizar las curvas que son normales para que después las llevemos a las curvas que no son normales. La formación del coágulo para la prueba de TP, el valor reportable corresponde al valor mostrado en el pico más alto de la curva de color rosa. Para el TP vamos a ocupar la velocidad de formación de coágulo. Y ¿cómo vamos a analizar esta curva? Pues vamos a ver aquí, de 196 a 44, pues lógicamente que superan las 20 miliabsorbancias. Aquí vamos a tener la activación de factores, conversión de fibrinógeno en fibrina y la estabilidad del coágulo. Y pues tiene bueno, como es una curva normal, tiene 12,8 segundos y un INR de 1,14. Y pues como ya les había comentado, refleja el estallido de la trombina. Para TTPA y TT, el TTPA y el TT son pruebas analizadas por la aceleración de la formación del coágulo y va a ser la curva azul turquesa. Esta muestra la aceleración de coagulación que refleja el aumento de la activación de la coagulación por los fosfolípidos. Y en esta también. Tanto el TTPA como el TT los vamos a analizar con la aceleración de formación de coágulo. Aquí tenemos las pruebas, las gráficas de pruebas especiales, como es la gráfica del dímero D, la gráfica de fibrinógeno, la gráfica de la proteína C, proteína S, antitrombina y el anticoagulante lúpico. Aquí pues nos va a dar concentraciones de dímero D, de fibrinógeno el equipo y en las gráficas de proteína C, proteína S y antitrombina van a ser el porciento de actividad. Y aquí pues la detección del anticoagulante lúpico. Los errores más comunes, cuando la curva no muestra características normales, debemos de hacer un análisis para saber a qué se deben esos errores o avisos mostrados. El primer error es que la muestra no coagule o que tenga un tiempo largo. El segundo, coagula muy rápido o buena formación de coágulo, pero con un coágulo muy pequeño. El cuarto es un error de aspiración o error que se puede deber a que la muestra tenga microcoágulos o que haya aire en el sistema. En este primer ejemplo es que la muestra no coagula o tiene un tiempo largo. Entonces, bueno, en la primera gráfica vemos que la diferencia de las miliabsorbancias de 38,22 a 36, pues no van a superar las 20 miliabsorbancias. Entonces, imaginariamente vamos a extrapolar la gráfica que tenemos con las características normales y vamos a ver que no hay activación de factores, no hay polimerización de la fibrina, ni tampoco la estabilización de la fibrina, ni tampoco la primera derivada ni la segunda derivada. Entonces, en ese caso, como es un TTPA, se va a ir como mayor a 400 por la linealidad del equipo. El equipo va a hacer dos determinaciones.
La primera determinación, por ejemplo, para el TP la va a hacer a los 100 segundos, para el TTPA a los 120 segundos, para el TT a los 80 segundos y la segunda determinación, que es una curva con un tiempo mayor, para el TP la va a hacer a los 320 segundos, TTPA a los 400 segundos y el TT a los 300 segundos. Si no lo detecta en la primera determinación, que es a la que le llama paciente, se va a ir al extendido y eso es a lo que se le llama segunda determinación. Estas son gráficas de tiempos extendidos del TTPA y del TT. La primera gráfica, igual, vamos a extrapolar la gráfica con las características normales y la colocamos encima de la que no sabemos qué es. Entonces, esta gráfica igual no tiene no genera la gráfica sigmoidea. Es que no tengo idea. No genera la gráfica sigmoidea, ni tampoco el cambio de fibrinógeno a fibrina, ni la estabilidad del coágulo. Las diferencias de las miliabsorbancias sí son mayores a 20, pero no generan ningún pico ni de velocidad ni aceleración de formación del coágulo. Entonces, igual se iría como en el caso del TTPA, mayor a 400 por la linealidad, y en el caso del TT, mayor a 300. Pero, ¿qué debemos hacer en estos casos de que tenemos estas gráficas y que no coagulan nuestros tiempos de coagulación? Debemos de observar que nuestra muestra tenga un volumen óptimo y hablar con el médico, comentarle de cómo tomaron la muestra. En este caso, preguntarle si cuando tomaron la muestra se purgó la vía, la cual, como ya vimos la clase pasada, debe irrigarse con 5 mililitros de solución salina y debe desecharse los primeros 5 mililitros de sangre o 6 volúmenes del espacio muerto del dispositivo del acceso vascular para posteriormente tomar nuestra muestra. Y de no ser así, pues seguimos. Investigar si el paciente tiene administrado bolo de parina. ¿Por qué? Porque se nos van a prolongar el TTPA y el TT. Revisar que la muestra no esté coagulada y después analizar las curvas para saber si no tiene algún error como de alguna hemólisis, ictericia o lipemia. Estos coagulómetros modernos ya traen la parte del Gil. Eso quiere decir que nos van a leer hasta 671 nanómetros, eh, la cual va a ser una región libre, bueno, una región confiable para que nosotros podamos emitir un resultado confiable. Y la parte roja, pues significa que si está en ese lado, nuestra muestra debemos de analizarla. Bueno, de que va a tener ya sea hemoglobina alta o hemólisis, bilirrubina o ictericia o la lipemia. De no saber el médico cómo se tomó la muestra, hay que pedir una nueva muestra para corroborar el resultado. Si el paciente está tratado con bolo de parina, los tiempos de coagulación se reportan como mayor a, dependiendo de la prueba que sea. Por ejemplo, en el TP, la linealidad nos dice que va mayor a 320 segundos. El TTPA mayor a 400 segundos, el TT mayor a 300 segundos. En el caso del fibrinógeno, el fibrinógeno el equipo mete una curva alta o de valores altos y ya si estuviera mayor a 1000, se reporta la linealidad como mayor a 1000. Para el dímero D, lo mismo, tiene su curva alta y de ser así, pues se tendría que reportar como mayor a 128.000. Y en caso de que dé mayor a 128.000, hay una dilución que viene en el inserto. Podemos checarla y corroborar ese resultado de, que sea mayor a 128.000.
Tenemos el caso en que la muestra coagula muy rápido. Si la primera y la segunda determinación se observa que es un trazo incompleto, ¿a qué nos referimos con trazo incompleto? A que la gráfica pues no tiene la activación de factores, tiene la conversión de fibrinógeno en fibrina y la estabilidad del coágulo, pero esa muestra ya se preactivó. Eso quiere decir que ya los factores de la coagulación ya empezaron a activar a los demás y por eso se nos genera esta gráfica. En ese caso, si la clínica del paciente no es compatible con ese resultado, hay que pedir nueva muestra, ya que pudo haberse preactivado los factores cuando nosotros en la toma empezamos a hacer la búsqueda de la vena. Entonces ahí se preactivan los factores y esa muestra pues no nos sirve para emitir un buen resultado al paciente. ¿Qué quiere, niña? ¿Qué Eh, quiere? El TP, en este caso, se puede reportar el TP como menor a 8 segundos, el TTPA menor a 16 segundos, el TT menor a 14 segundos y el fibrinógeno pues menor a 35. Hay otro caso que es la buena formación del coágulo, pero con un coágulo muy pequeño. Después de haber checado las partes de la gráfica, las características que debe de llevar, vamos a interpolarlas con esta gráfica. En este caso, las miliabsorbancias, las diferencias de las miliabsorbancias sí superan los 20. Hay una activación de factores, conversión de fibrinógeno en fibrina y la estabilidad del coágulo, pero el pico lo dio a 112 segundos. Eso quiere decir que, que está prolongado los tiempos. Y en este caso, el pico de la aceleración es más bajo que el pico de la velocidad de formación de coágulo. Entonces, en ese caso, pues, se puede decir que probablemente haya una deficiencia de factores. Hay otro caso en en que no hubiera un valor por parte del equipo y nos colocamos en un pseudopico que forma ahí como en en la imagen. Nos colocamos en el pseudopico máximo de la curva y se reporta el valor que se observe, pero se va a reportar como mayor a, porque en sí no está dando un pico como tal, alto, está dando un pseudopico o un pico bajo menor al de la velocidad de formación de coágulo. Igual pudiéramos decir que podría ser por alguna deficiencia de factores. En el cuarto tenemos el error de aspiración o de la obstrucción fluídica. Eso quiere decir que tenemos que poner atención porque probablemente nuestra muestra esté coagulada. Este equipo detecta microcoágulos. Nosotros en la experiencia, cuando el TTPA está corto, siempre que revisamos, tenemos que revisar la muestra porque muy probablemente tiene un microcoágulo. Entonces, vamos a analizar los resultados que nos da el equipo. En la parte del, del resultado del lado izquierdo, tenemos un tubito el cual ese tubito nos va a decir que tiene un error preanalítico nuestra muestra. El signo de admiración que tiene al lado la muestra nos dice que tiene un error analítico y que de por sí la muestra va a salir con tiempos alargados. En este caso, tiene un error de obstrucción fluídica que está del lado derecho. Eh, bueno, tiene obstrucción fluídica. Y lo mismo, hay que revisar la muestra, que no vaya a tener microcoágulos y de ser así, pues hay que pedir una nueva muestra. Otro ejemplo es el fibrinógeno muy bajo. Este
Este error tiene el código 5057 y puede tratarse de un fibrinógeno bajo. En ese caso, podríamos sugerirle al médico que mandara una concentración de fibrinógeno. Em, Tenemos que asegurarnos de que el paciente no esté anticoagulado, porque de estar anticoagulado, pues no serviría la prueba. Entonces, siempre tenemos que asegurarnos de que las muestras hayan sido correctamente tomadas para hacer un buen análisis. Tenemos otro caso que es el delta normalizado demasiado bajo. El- Igual, vamos a hacer lo mismo. Las características que teníamos en la primera gráfica las vamos a interpolar con la gráfica que nos sabemos y pues vamos a analizar las miliabsorbancias, la diferencia de las miliabsorbancias mayores a 20. En este caso, no hay activación de factores, hay conversión de fibrinógeno en fibrina, pero el coágulo es demasiado bajo, muy poco. Entonces, tenemos que em, mandarlo como mayor a 400. Estos errores preanalíticos ya vienen en el GIL, que vienen en la parte de los equipos. Aquí, como vemos en la gráfica del lado derecho, hay muestras que si se encuentran en la parte roja, nos las va a mandar el equipo. Y en ese caso, pues tenemos que hacer el análisis correspondiente. Si es que nuestra muestra viene ictérica, lipémica o hemolizada. El equipo nos lo va a colocar en la parte derecha. Si viene hemolizada, por ejemplo, en este caso, la muestra viene hemolizada y nos la da del lado derecho. Si estuviera ictérica, igual. Del lado de la zona de fuera del rango aceptable, se van a encontrar ahí. Y si estuvieran lipémicas, igual. La evaluación del GIL se realiza mediante la medición de la absorbancia óptica de la muestra diluida a 3 longitudes de onda. Cuando nosotros metemos una muestra y no tenemos factor diluyente, que es con lo que hacen las diluciones, nos lo pide porque precisamente va a hacer diluciones de la muestra a 405, 535 y 671 nanómetros. Pero, ¿qué podemos hacer con las muestras lipémicas? Podemos hacer un método de aclarado siguiendo el algoritmo que se ve en la parte izquierda con una ultracentrifugación a 10.000 Gs durante 10 minutos para retirar, bueno, para tomar la parte que no tenga los kilomicrones. Los kilomicrones se van a encontrar en la parte de arriba. En la parte del medio va a ser la muestra que vamos a utilizar y en la parte de abajo van a estar los eritrocitos. Va a formar 3 fases esa ultracentrifugación. Nosotros vamos a tomar la parte de en medio para hacer el análisis. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con una pipeta de Pasteur. La vamos a meter de tal manera de que no resuspendamos los lípidos y que nos llevemos solo la muestra, el plasma de la muestra. Antes de centrifugar, nosotros analizamos una muestra antes de centrifugar. Bueno, la coloqué aquí como ejemplo. La lipemia puede provocar los tiempos de coagulación falsamente prolongados en los instrumentos de densidad óptica, del cambio de densidad óptica, debido a la interferencia con la transmitancia de la luz. En este caso, estamos viendo que el tiempo de trombina mandó un error preanalítico, ya así lo marca el equipo, y el dímero D también. Entonces, antes de centrifugar fueron estos los resultados. Vamos a ver, después de centrifugar ya solo marcaba el TT, ya el dímero D ya había quitado el error preanalítico.
Antes de centrifugar el tiempo de TP, así se veía la gráfica, se ve con algunas interferencias a los lados. Después de centrifugar la muestra, se ve ya un poco más clara la gráfica y sin tanta interferencia. Después de centrifugar, el tiempo de tromboplastina parcial activado, bueno, este es antes y este es después de centrifugar. Se ve un poco más definida la gráfica. Antes de centrifugar el tiempo de trombina, no da valor el TT. Como podemos ver en esta gráfica, sí hay 20 miliabsorbancias de diferencia, pero nos da un error. No, la gráfica no empieza con las características que mencionamos hace rato. No tiene activación de los factores, conversión de fibrinógeno en fibrina y la estabilidad del cuadro. Entonces, y tampoco genera picos. En este caso, se centrifugó la muestra. Esta gráfica es del tiempo extendido de la misma muestra, antes de centrifugar. Después de centrifugar, el TT ahora sí nos da una gráfica, ahora sí se ve que cambia la activación de factores, la conversión de fibrinógeno en fibrina y la estabilidad del coágulo. Y aparte nos da un pico en 20.3 segundos. Entonces, eso ya nos va a dar un resultado. Sigue dando error. Hay veces que el equipo no nos da resultado y podemos tomar el resultado del pico de la aceleración, puesto que es el TT. Estas son las gráficas del dímero D antes de centrifugar. Del dímero y del dímero antes de centrifugar. Y después de centrifugar. Del lado derecho es después de centrifugar y del lado izquierdo es antes de centrifugar, debido a que en el lado izquierdo tenemos lipemia alta como la marca en el equipo y del lado derecho no. Y se ve un cambio de 5.538 que nos da el resultado a 2.870. Entonces, eso quiere decir que la lipemia sí interfiere en los resultados. Tenemos un caso de un paciente con 64 años, femenino, de pabellón 1 con enfermedad pulmonar intersticial patronine, con datos de neumonía, falla orgánica múltiple, mal pronóstico y se encuentran estas gráficas. En el TP, que podemos ver allí en medio, pues da un TP de 14.1 segundos con un IMR de 1.32. El TTPA de 40.4 segundos y el TT de 14.40. El fibrinógeno, en este caso, nos dio elevado. Hay que poner especial atención con el equipo porque sí nos manda resultado, pero hay que esperarnos a que nos dé el resultado de la gráfica con valor alto. En este caso, esta gráfica. Primero nos dio un resultado de 716, pero nos los dio en cursivas. Entonces hay que esperarnos a la gráfica, a la segunda gráfica, siempre, porque si no podemos reportar un resultado que no es, siendo que pudiera estar más alto. En el dímero D, pues pasa lo mismo. Primero nos da un resultado de 8.068 y después nos da un resultado de 11.438. Entonces no hay que irnos con el primer resultado, hay que ir al equipo y corroborar de que no haya metido la curva la curva alta. Mm, En este caso, así lo da el equipo. El resultado del fibrinógeno se repitió porque fue mayor a 1.000
Entonces lo da en cursivas. Este resultado se fue como mayor a 1000 por la linealidad. Las ventajas de la interpretación de las curvas de coagulación nos permite medir la cinética de la coagulación en tiempo real. Es sensible a pequeños cambios en la formación de coágulos. Puede ser utilizada para evaluar la función de la coagulación en diferentes condiciones patológicas. Podemos estimar el resultado en segundos de una prueba sin necesidad de hacer una repetición que genera un gasto de reactivo y evitando la toma de muestra. Disminución de los tiempos de respuesta en el área médica. Evitar pedir muestras innecesarias a los pacientes en estos casos de que a lo mejor no nos da el resultado, pero podemos hacer algo para, bueno, para quitar la lipemia en este caso. Evitar pedir muestras innecesarias a los pacientes. Evitar molestias también a los pacientes, porque eso de que le tomemos una muestra, no le demos resultado porque está contaminada y otra vez volverlo a funcionar, pues sí genera molestia en los pacientes. Em, En este artículo podemos ver la forma normal de una curva de formación de fibrina y una curva obtenida en deficiencias de factores en casos de hemofilia. Vemos como el pico de la segunda derivada está más alto que el de la velocidad de formación del coágulo y se vuelve un poco más ancha el pico de la velocidad. Eso quiere decir que hay riesgo de sangrado. También tenemos la curva de eventos trombóticos y el patrón atípico que presenta diversos trastornos a nivel hepático. En conclusión, estas curvas son útiles para el diagnóstico diferencial de enfermedades y el seguimiento de pacientes hemofílicos sometidos a tratamiento. También nos sirven mucho para pacientes trombofílicos en tratamiento anticoagulante y se prevé que se desarrollen más aplicaciones. Muchas gracias.